Iglesia Cristiana Shalom Cuernavaca. Bienvenido a este tiempo con la palabra de Dios. Te invitamos a que abras tu corazón y disfrutes del mensaje que tenemos para ti. Quiero pedirle que abra su Biblia en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 24. Estamos celebrando la resurrección de Jesús. Déjeme decirle que este es un tema toral, es central el tema de la resurrección en el cristianismo. Y ahora vamos a ver también por qué. A partir del versículo 11, en este capítulo 24, vemos cómo los discípulos empezaron a tener una serie de experiencias, de encuentros con Jesús resucitado. Les decía, las primeras que supieron de esto fueron las mujeres. Vinieron y avisaron a los discípulos y dos de ellos, usted lo recordará, corrieron. Uno alcanzó al otro y entró primero y se encontró con la tumba vacía. Alrededor de esto se va a generar muchísima especulación. Ciertamente, ¿qué diríamos? Hay emociones mezcladas, sentimientos mezclados. Por un lado, emoción, por otro lado, incertidumbre, si el cuerpo de Jesús habría sido robado, si habría sido llevado a otro lugar en medio de este afán por parte de los líderes religiosos que temían el que sus discípulos robaran el cuerpo de Jesús y entonces, ¿verdad?, dijeran que el Señor había resucitado. Por esto habían pedido a los romanos que montaran una guardia que estuviera ahí. Y bueno, la historia, creo usted, la conoce. Esta es una de esas experiencias que Lucas nos narra a partir del versículo 11. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no les las creían. Digo, si a usted le dicen que un muerto ha resucitado, creo que probablemente reaccionaríamos igual. Como les digo, un conflicto de emociones. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, dice, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Y he aquí, y ahí nos vamos a centrar en este pasaje que es particularmente hermoso. Y he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, unos 10 kilómetros, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido de las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres había dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho.
¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Gracias, Señor. Hoy estamos celebrando el hecho glorioso de tu resurrección, el centro, Señor, de nuestra fe. Te alabamos, te bendecimos en esta hora. Hemos abierto, Señor, tu palabra, la Escritura, para reflexionar acerca de estos asuntos, para considerar, Señor, la importancia y el valor que ese hecho tiene para nosotros como tus hijos, como tus discípulos. Pedimos que tu Espíritu Santo, como a estos hombres, abra el entendimiento. Abra, Señor, nuestros ojos espirituales, dispongas nuestra mente y nuestro corazón para escuchar tu palabra. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, algunas cosas que reflexiono alrededor de este pasaje. Número 1, probablemente ya es tarde. Han estado sucediendo una serie de cosas, como hemos hablado muy temprano. Las mujeres han ido al sepulcro, han venido, han avisado a los discípulos lo que ellas han visto y lo que han escuchado. Los discípulos han corrido al sepulcro. En fin, creo que todo se da en medio de una gran confusión. Quizás entonces ya es tarde de ese domingo de Pascua. Ustedes recordarán que justamente a Jesús hay cierta premura para bajar a Jesús de la cruz, porque estaba para comenzar la Pascua judía. Por eso es que habían ido primero con un ladrón, luego con el otro. Probablemente todavía estaban en un estado de agonía y habían fracturado sus pies, sus huesos. Era una forma de, precipitar la muerte. Cuando llegaron con Jesús, él ya había expirado. La Pascua judía, como nos enseñaron en estos días, celebra que el Señor sacó al pueblo de Israel de su cautiverio en Egipto. Y todavía hoy los judíos siguen celebrando esta Pascua. Pero también inspira la llegada del Mesías. Hablamos de la Pascua judía y hablamos de la Pascua cristiana. La Pascua cristiana, en cambio, festeja la resurrección de Jesucristo y la liberación de nuestros pecados. Entonces, como ustedes pueden ver, hay un paralelo. Allá en el Antiguo Testamento, Dios libera a su pueblo de la cautividad. Ahora a nosotros Dios nos libera en Cristo de nuestros pecados. Nos explicaba Alex el jueves que la palabra Pesaj, que es Pascua en hebreo, significa o podría ser traducida algo así como salto, como pasar por alto. Y eso fue lo que el Señor hizo allá en el Antiguo Testamento. No quiero repetirlo, pero ¿se acuerdan lo que se nos explicó? El juicio de Dios está sobre el pueblo de Egipto.
los primogénitos van a morir y el Señor ordena el sacrificio de un cordero, imagen de Jesús, y pide que los judíos pongan en las columnas y en los dinteles de la puerta sangre, para que entonces el ángel del Señor que viene para herir a los primogénitos, digámoslo así, salte, pase por alto esa casa. Y lo mismo ha hecho Jesús. Jesús, dice la palabra, que ha pasado por alto nuestros pecados, que nos ha perdonado, y que justamente aquella sangre del cordero ahora es la sangre de Jesús que fue derramada para que el Señor, por la fe, nosotros habiendo creído en Él, el Señor pase por alto nuestros pecados. Cristo ha resucitado. Pero les decía, hay una confusión, hay una gran confusión respecto de lo que está ocurriendo aquí. Y algunos de ellos, en medio de la muerte de Jesús, veremos que se decepcionan por este hecho, y entonces empieza a ocurrir lo que nosotros vemos aquí. Dos de ellos, Jesús les había enseñado a caminar de dos en dos. ¿Se acuerdan cuando les había enviado a predicar de dos en dos, generando un compañerismo, un acompañamiento? Bueno, ahora van dos, pero que no van con la ilusión como cuando fueron a predicar la buena nueva, el evangelio, sino ahora van dos que se acompañan, que están desilusionados y que se sienten, ¿verdad?, que han vivido pues un engaño. Por eso leemos ahí en el versículo 21 cuando Jesús les pregunta, bueno, pues ¿qué es lo que ha pasado? Y en el verso 21 justamente ellos hablan de esa decepción. Dice, nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Detengámonos un momento. ¿Por qué esta decepción? Bueno, debo decirle que en el tiempo de Jesús era común lo que llamamos la esperanza mesiánica. ¿Qué era la esperanza mesiánica? No era otra cosa sino la promesa de Dios dada a su pueblo de que Él mismo les visitaría. De tal suerte que a través de los profetas o a través de lo que los teólogos llaman una tipología, lo que nosotros encontramos es un mensaje de manera constante desde Génesis hasta Malaquías, hablando acerca de esa esperanza mesiánica. Ahora, en el tiempo de Jesús había dos corrientes rabínicas. ¿Quiénes eran los rabinos? Justamente los encargados de dar esta enseñanza, de alentar esta enseñanza en el pueblo. Y era un tema muy particular. Alguna corriente rabínica tenía un tinte espiritual, por ejemplo. Y entonces ellos veían la llegada del Mesías como la llegada, el inicio de una nueva era de paz, de justicia y de igualdad. Entonces, por eso decimos que tenía un tinte más espiritual. Y quizás esto explica las palabras de Simeón cuando Jesús es presentado en el templo. Él lo toma en sus brazos, dice Lucas capítulo 2, y Simeón lo bendijo y dijo a María su madre, aquí estés puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, para que sean descubiertos los pensamientos de muchos corazones. Y ciertamente hace una declaración del padecimiento, aún de la muerte del Mesías, y dice, y una espada traspasará tu misma alma. Diríamos, esta era la corriente que consideraba la llegada del Mesías y tenía más un tinte espiritual, tenía que ver con una transformación en el corazón del hombre. Pero había otra línea, había otra corriente rabínica en el tiempo de Jesús que lo veía más la llegada del Mesías con tintes materiales, diríamos, derivados de una interpretación literal que hacían pues de lo que leían en los profetas. Así veían el Mesías, o veían al Mesías como un caudillo, como un libertador. Por eso dice aquí en el versículo 21, pero nosotros esperábamos que era Él el que había de redimir. Otra traducción podría ser el que habría de liberar a Israel.
Entonces, ¿cómo lo veían? Lo veían como un caudillo. Yo les podría decir que en la actualidad el pueblo judío sigue, usted lo sabe, sigue esperando a este Mesías. Sigue celebrando la Pascua y se preparan de una manera muy particular para celebrar la Pascua. Por cierto, quizás es algo que nosotros deberíamos de aprender. Tristemente, la Pascua cristiana es celebrada de otra manera. Es cierto que Dios nos ha traído libertad y que nos ha liberado de tantos ritos que eran una imagen, era un símbolo justamente de aquello que vendría y que tendría su cumplimiento en Cristo. Los cristianos hemos sido liberados de, digamos, de todos esos ritos. Quizás hemos sido tan liberados que hemos caído en el liberalismo, que a diferencia del pueblo judío que se prepara para celebrar la Pascua, que hace todo un rito de purificación, de concentración en ese hecho, en recordar el hecho de la liberación, y que para ellos es tan importante realizarlo de esa manera que van dejando un legado de generación en generación. Esa era la intención, ese era el propósito, para no perder justamente su identidad, para no perder la esperanza mesiánica. ¿Y hoy qué diríamos nosotros de la Pascua cristiana? ¿Ocurre lo mismo? No. Ni nos preparamos, obviamos y muchas veces pasamos por alto ese hecho, el momento en el cual a través de Cristo la humanidad ha sido liberada del pecado. ¿Me estoy explicando? Al poco entendedor, pocas palabras. Entonces algunos lo veían con tintes espirituales, otros lo veían con tintes materiales, hacían una interpretación de las escrituras y había estas corrientes. Quizás profecías como esta, como Miqueas 4:13, levántate y trilla, hija de Sión, porque haré tu cuerno como de hierro y tus uñas de bronce, y desmenuzarás a muchos pueblos y consagrarás a Jehová su botín y sus riquezas al Señor de toda la tierra. ¿A quién esperaban? A este Mesías. Si quiere usted, habían mitificado al Mesías. Esperaban a este caudillo, a este libertador. Y los discípulos de Jesús no se liberaban, digamos, de esa mentalidad. Habían sido enseñados en esa corriente. En ella habían sido educados en las sinagogas. Habían puesto una esperanza falsa en Jesús. Por eso vemos que Jesús tuvo que recordarles justamente el sentido, el valor de la obra del Mesías. Solo aspiraban a éxitos y ventajas terrenales. Y quizás hoy en la Pascua cristiana podría ser igual. Hay algo que nos deja de bendición la obra de Jesús. Y centramos mucho nuestra visión en ello. Por eso cuando ha llegado la realidad y ahora tenemos a un Mesías que ha sufrido, que ha entregado su vida, entonces en ese momento su horizonte se nubla y no haya explicación. ¿Y qué es? No es otra cosa sino que no habían comprendido a Jesús. Jesús había caminado con ellos. Estos dos eran parte de sus discípulos, ¿cierto? Los 11 o los 12 era un grupo más cercano, pero usted sabe que Jesús tenía muchos discípulos. Estos eran 2 de ellos. Estaban decepcionados. Se acabó, vamos de regreso a nuestra aldea. Y allá lo hermoso, lo maravilloso es que Dios va y los encuentra y los alcanza. En otro momento yo he predicado aquí de a quienes buscó primero Jesús resucitado. Y justamente Jesús resucitado buscó a aquellos que se decepcionaron de él. Y estos eran 2. Nos puede ocurrir igual a nosotros los cristianos sin duda alguna. Se puede mirar a Jesús con miras terrenas. Qué ventaja, qué beneficio, de una manera muy utilitaria. A lo mejor con motivo de encubramiento, de encumbrarnos,
de adquirir algún tipo de prestigio social, a modo de conseguir consuelos, regalos espirituales, no lo sé. Dice un autor que quizás tú has leído, yo me gusta leerlo, se llama Tomás de Kempis. Muchos siguen a Jesús hasta partir el pan, pero no hasta beber el cáliz. Ahí nos detenemos. Hasta aquí, Señor, hasta la cena. Pero más allá de eso, en el dolor, en el sufrimiento, en el Vía Crucis, ahí, Señor, es otra cosa. Cuando llegamos a la cruz, como los de Maús, nos sentimos defraudados. Y entonces cuando nos sentimos defraudados por Jesús, porque Él no actúa como nosotros esperábamos, ¿qué decimos? Esto no es para mí. Y nos volvemos al viejo mundo y a las viejas costumbres. Cheque, obsérvese. Bendito Jesús que sale al encuentro, se interesa por sus discípulos, sabe de qué estamos hechos, sabe de qué estás hecho tú, sabe de qué está hecho yo. Se acerca, se hace uno en medio de nuestras preocupaciones, en medio de nuestras dudas, en medio de nuestros sobresaltos. Los escucha hablar. De repente descubren que hay alguien más con ellos. ¿Te ha pasado? ¿Te sientes así, que estás solo? Jesús ha estado caminando contigo. Jesús ha estado escuchando. No digo lo que declaras, no digo tus palabras, sino las inquietudes de tu corazón, de tus pensamientos. Y por eso les pregunta, ¿de qué hablan? ¿Por qué están así? ¿Por qué están tristes? Por supuesto, parecen ellos sorprenderse de la pregunta de Jesús. Oye, pues eres el único forastero aquí que no sabe lo que ha sucedido. Porque esto ha conmocionado a Jerusalén, la tiene de cabeza. Y ya lo hemos dicho que en el tiempo de la Pascua es un movimiento tremendo en Jerusalén, todavía hoy día. Llegan los peregrinos, la gente llega, sale, va, viene. Por eso le dice, pues parece ser que eres el único que no sabe lo que acá ha ocurrido. Háblenme, cuéntenme. ¿Por qué? ¿Por qué cuéntenme? Porque a Jesús le interesa saber cómo es que nosotros estructuramos, cómo es que pensamos y cómo a partir de lo que estructuramos, pensamos, definimos, entonces actuamos. Es decir, ellos han establecido en su mente, en su corazón una serie de pensamientos que justamente les han llevado a alejarse de la comunidad de fe. Así somos. Háblame. Interesante, el Señor. A ver, platícame. Háblame. Y ellos empiezan a decir una serie de cosas, lo que leímos ahí. ¿Qué cosas? De Jesús Nazareno, que Él fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros, lo que te decía, pero nosotros, esa frase que denota desilusión, ¿cuántas veces nosotros lo hemos dicho? Pero es que yo creía, yo pensaba. Jesús dice, ¿qué pensabas? ¿Qué creías? Háblame justamente acerca de eso. Porque como veremos, la única manera es de confrontar nuestras propias ideas, nuestros propios pensamientos, es trayendo la revelación de Dios para que dé claridad sobre lo que nosotros hemos creído. Y eso es lo que Jesús hará. Ciertamente se llevan su jalón de orejas. Entonces Él les dijo, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Aquí hay una parte muy interesante. Ellos empiezan a hablar acerca de las experiencias de otros. Bueno, las mujeres fueron al sepulcro y Jesús no estaba. Luego corrieron los discípulos y Jesús no estaba. Qué interesante que las mujeres habían corrido, habían visto. Las mujeres habían ido, habían visto.
Jesús no estaba. Los discípulos también habían corrido, habían visto, Jesús no estaba. Pero el testimonio de ellos no era suficiente, amado, y es así. De repente, en las presentaciones que nos hicieron, criticamos muy severamente a Tomás. En alguna medida todos somos como Tomás. Yo hasta no ver, no creer. Y esto me hace pensar que el testimonio de otro no es suficiente. Lo veremos, no es suficiente. Mira, yo soy hijo de un pastor. Y no fue suficiente hasta que Cristo se reveló en mi corazón. Ese es el punto central aquí. Necesita Jesús revelarse en el corazón. De nada hace sentido hablar de un resucitado si no ha resucitado en mi propia vida, que está muerta. No hace sentido. Por eso no cobra sentido. Por eso me distraigo hacia otras cosas. Por eso no tiene importancia. Por eso no me preparo. Quizás de alguna manera estoy mostrando este tipo de actitud y este tipo de conducta. Sí, porque le dijeron, aunque también nos han asombrado. Sí, hasta ahí llega, hasta el asombro. Unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también había visto visiones de: ¿a mí de qué me sirve que alguien vea al mismo Dios si ese Dios no se revela en mi propio corazón? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que mis padres crean si yo no creo? ¿De qué sirve que mis hermanos crean si yo no creo? ¿De qué sirve? No funciona así. Y todavía no revelándose a ellos, dice la palabra que por alguna razón, eso me llamó mucho la atención, dice que sus ojos estaban velados, como si algo les impidiera ver de manera inmediata que era Jesús. Y yo digo, ¿por qué? Pensemos. Se me ocurre, eso no dice la Escritura, pero pensemos que a propósito Dios impide que ellos puedan ver en lo inmediato que se trata de Jesús. Y yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué aguardar? ¿Por qué hacer un trayecto? ¿Por qué hacer un camino? ¿Por qué no en el mismo instante que ellos se dan cuenta que les acompaña abrir sus ojos y decir: Jesús está aquí? Y creo que lo explica lo que sigue. Hacer ese trayecto es sumamente importante. Escuchar lo que ellos piensan, pero explicar sobre ellos lo que ellos piensan, explicar lo que el texto, lo que la palabra dice. Y creo que ese es el problema de la confusión de mucha gente, que tiene idea respecto de lo que el texto dice, pero no sabe lo que el texto dice, el espíritu del texto. Construye sus propias concepciones desde lo que cree, no desde el texto. Y entonces cuando viene el momento del Vía Crucis, se decepciona. No funciona así. Algunos años llevo caminando en esto, y he visto que la gente que no se alimenta de la palabra crea sus propias concepciones, sus propias ideas, y vive de acuerdo a ellas. Pero Jesús sabe que esto no funciona así. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, eran 11 kilómetros, había tiempo. Les declaraba en toda la escritura lo que de él decían, justamente contrastando la idea que ellos tenían del Mesías respecto de lo que las escrituras decían. La decepción de muchos tiene que ver justo con eso. Están decepcionados de lo que ellos han concebido, de lo que ellos han creído. A fuerzas quieren, ¿qué diríamos? Cuadrar a Dios y su propia fe a sus pensamientos, pero ni por tantito consideran que sus pensamientos tienen que ser cuadrados a la luz de la palabra. Llegaron a la aldea a donde iban. Ese es Jesús. Y él hizo como que se iba de largo. Y esto me encanta.
Me encanta Lucas. Mas ellos le obligaron a quedarse. ¿Cómo lo explico? ¿Cómo lo digo? Ojalá lo pudieras sentir. Hay que obligar a Cristo a que se quede. Hay que pedirle, hay que rogarle: Señor, quédate. Señor, quédate. ¿Cuántos de nosotros le dejamos ir? ¿O le hemos dejado ir? Y nos quedamos con nuestros propios pensamientos, nuestras propias ideas, nuestras propias concepciones. Quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Y claro, Jesús es lo que quiere escuchar. Nadie que le pida a Jesús: ven y entra en mí, jamás Él se negará. Y entró a la casa de ellos. Y yo pregunto: ¿cuántos de nosotros necesitamos que entre? Porque hay mucho que arreglar allá adentro. Hay mucho que poner en orden. Hay mucho que contrastar respecto de mis concepciones a lo que es la revelación de Dios. Dice aquí: le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Y solo entonces les fueron abiertos los ojos. Y escuche usted: y le reconocieron. Jesús muchas veces ha caminado con nosotros y nosotros ni cuenta nos hemos dado. Nos ha acompañado hasta la puerta de nuestro hogar, en medio de situaciones, de circunstancias, y ahí nos hemos despedido. Pero solamente pocas personas le han dicho: Señor, quédate, entra a mi casa, entra a mi vida. Hay mucho que aclarar, hay mucho de qué hablar, hay mucho que arreglar. Y tú puedes hacerlo. Él hizo morada. Y entonces, lo que siempre he dicho, el tema acá es un asunto de revelación. No es de entendimiento. Justamente ellos no entendían, tenían ideas preconcebidas, tenían conceptos acerca de lo que era el Mesías. Pero todo esto se vino abajo. Y creo que a nosotros nos puede pasar igual, o nos sucede igual. Nos sigue asombrando. ¿Cuándo? Cuando dejamos que Él haga jornada con nosotros. Y cuando, habiendo hecho jornada y revelándonos, es revelación del Espíritu, a través de en su palabra. No son alucines, ni pases, ni nada de eso. Es revelación del Espíritu en la palabra. ¿De qué les habló Él? De las Escrituras. Y entonces fueron abiertos los ojos y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Y escuche lo que le decía: ¿y cuándo nos abría las Escrituras? Y es así. ¿Cuántas veces yo me he empecinado en tener una postura? Y cuando voy a la palabra y le digo: Señor, haz morada en mí, revélame, esta es mi postura, esto es como yo entiendo las cosas. Pero hay un momento cuando estoy leyendo que digo: tengo que obligadamente cerrar, porque digo: Señor, con esto no puedo. Ardía.
Y el Señor hace que nuestro corazón arda, escucha, en su palabra. No es emocionalismo. De eso ya estamos cansados. Es convicción. Es la convicción lo que hace que te mantengas. La emoción es lo que hace que te alejes. Pero es la convicción que dice: Señor, hasta la cruz. Pregúntale a Pablo. Hasta la cruz. Hasta donde me quieras llevar, Señor. Henry Nouwen es un autor que les recomiendo muchísimo, un capellán francés. Después de 15 años de oír confesiones, aprendió dos cosas: que la gente nunca estaba contenta y que la gente nunca madura porque no está dispuesta al cambio. Aquí está el Señor explicando las cosas. El corazón ardiendo, trayendo esta revelación. Yo quiero pensar internamente, entrando en un conflicto respecto de lo que aprendieron ellos, respecto de lo que entendieron, respecto de lo que anhelaron, respecto de lo que desearon que Jesús fuera. Aceptó el hospedaje, se sentó con ellos a la mesa, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se los ofreció. Y entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Ese fue el proceso de recuperación. Ya iban a su aldea. Concluyo con esto. Lo que te decía, ¿por qué antes Jesús no fue reconocido? Con frecuencia el Señor se presenta así, como un peregrino, como alguien desconocido. Quizás porque como ellos andamos muy a prisa, llevamos prisa por llegar quién sabe a dónde, pero no nos damos el tiempo para escucharle. Quizás porque los acontecimientos como a ellos, afuera, les inquietaban y les preocupaban demasiado. Quizás porque nuestras emociones no controladas nos dominan por completo. Pero Jesús se reveló. ¿En dónde? En la mesa. La mesa para los judíos representa el lugar de intimidad. En la oración, en el acto de hablar con Dios, ahí es donde a Dios se le conoce, en la intimidad, en la oración, en el diálogo con Él. Al partir el pan, que es un símbolo de la comunión con Cristo, ahí es donde ellos se reencontraron con el Señor. ¿Dónde te encuentras tú? ¿Cuánto sentido tiene esto que ha acontecido? ¿Cuánto valor? Te digo que es muy importante. Yo lo tomo con mucha responsabilidad como líder, como sacerdote de mi hogar, respecto de mis hijos. Le doy un valor, un peso, porque entiendo que hablar hoy día de la Pascua cristiana, y digo, claro, mis hijos ahora son grandes, ¿no? Pero enseñarles desde pequeño, dejarles este legado, esta herencia, y decirles: el Señor vino, pero también el Señor volverá. Amén. Los hace tener una esperanza viva, generación tras generación. Mire, los judíos comenzaron a celebrar la Pascua, y ahora sí con esto termino, allá justamente en Egipto. Y la siguen celebrando. Y esa celebración les ha dado lo que nosotros llamamos una identidad. De tal suerte que naciones que eran mucho más poderosas que ellos, eran una cosita ellos. Egipto, Asiria, Babilonia, Roma, imperios, literalmente imperios que amenazaron la existencia del pueblo de Israel, hoy día han fenecido. Y ellos se mantienen firmes. ¿Por qué?
Porque tienen una identidad. ¿Te fijas la importancia de que ahora nosotros guardemos esta Pascua cristiana? Consideremos con seriedad, recordemos la obra hecha por Jesús y lo transmitamos a las generaciones. Porque si no, las siguientes generaciones ni se prepararán, ni lo tomarán en cuenta y encontrarán quizás la Semana Santa una buena oportunidad para el descanso, para otras cosas. Pero no es para eso, es para que reflexionemos, para que consideremos la obra de Jesús. Y hoy, como decía al principio, estamos recordando y estamos celebrando la resurrección de Cristo, que si usted lleva tiempo caminando con el Señor sabe que es el centro de nuestra fe. Pablo decía, y si Cristo no resucitó, lléguele cada uno, váyase a donde quiera. Pero Cristo resucitó. Amén. Cristo resucitó y Él vive. Hay un canto que está inspirado en este pasaje que se llama Divino Compañero del Camino. Yo no sé si alguno de ustedes lo conoce, este canto, y quiero pedirle que lo cantemos así. Quédese sentado, escuche este canto, es hermoso. Incline su rostro mientras para usted considere esto que usted ha escuchado, medite. Usted está decepcionado hoy de Cristo, usted va de regreso a sus viejas costumbres, usted cree que Cristo debería de actuar de tal o cual manera, su pensamiento entra como en confrontación con el pensamiento de la Escritura. Yo le digo algo, permita que el Señor camine con usted. Él entiende, Él le hace preguntas, pero también Él explica cosas. Pídale al Señor que se quede, pídale que entre en su vida, que haga morada con usted, y si hay cosas que arreglar, déjele. Oramos para que esta palabra sea de bendición en tu vida. Encuéntranos en nuestras redes sociales como IC Shalom o visítanos en Calzada de los Reyes 55, Cuernavaca, Morelos. Teléfono 313-9261.